tal, amigos? Tengan muy buenas noches. Un saludo muy fraternal a todos los que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional. Tengan ustedes muy buenas noches, siempre en la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa Alencastre, como todos los días miércoles. Aurelio, buenas noches. Ricardo, muy buenas noches. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, hay varios temas ahora que vamos a conversar con el doctor Aurelio Ochoa, vinculados con una serie de proyectos pendientes. Hemos hablado muchísimo, Aurelio, durante el 2010 sobre el tema del gas en el Cusco, pero digamos, hay otros proyectos también en otras regiones del país importantes relacionados con hidrocarburos, relacionados con gas, que también deben ocupar nuestra atención y que también deberían de ser prioritarios, digamos, su construcción, su implementación en el corto plazo para romper con la dependencia que tenemos y cambiar progresivamente la matriz energética, como dicen los expertos. El día de hoy ha salido una noticia en la que se dice que se van a priorizar 25 proyectos. Incluyen a la carretera longitudinal de Sierra y Selva y al gasoducto a Trujillo y hub petrolero. Quisiéramos que Aurelio nos expliques sobre el gasoducto a Trujillo y el hub petrolero, de qué se trata, en qué situación se encuentra. Sí, justamente con relación a esto de Trujillo, bueno, hace mucho tiempo ya recordemos que se había pensado que Camisea podría justamente alcanzar pues a Chimbote, Trujillo, en fin, no a todo el norte. Bueno, como intención es excelente, obviamente, y cuánto no hubiésemos querido que se materialice, ¿no?, durante todo este periodo después post-Camisea. Se habla de Chimbote, Huancayo. Sí, pues efectivamente viniendo de Ayacucho, ¿no?, pero como sabemos, el mismo gasoducto andino pues está en stand-by en este momento, no hay absolutamente nada. Ya pasó el 1 de enero, se había ofrecido, como sabemos, la fecha de inicio de colocación de la primera piedra. Bueno, sabemos que no ha ocurrido, ya estamos 12 de enero y lógicamente no se colocan ni la primera ni la segunda y menos la última, ¿no?, piedra. Ahora, con relación al gasoducto que señalabas, es uno de los proyectos que justamente el gobierno ha alcanzado a Proinversión para que pueda, ¿no es cierto?, antes de retirarse, tratar de ya emprender. El asunto es que va a quedar, ojalá, digamos, me equivoque, ojalá nos equivoquemos, la verdad, porque quisiéramos equivocarnos en realidad. Lamentablemente, al parecer, en lo anterior no nos hemos equivocado y espero que en esta sí nos equivoquemos, es decir, que se pueda materializar, pero la verdad que es tan poco el tiempo que le queda a este gobierno, ¿no es cierto? Estamos hablando menos de 6 meses, entonces, digamos, entre 5 y 6 meses, pretender que pueda materializarse algo que no se hizo pues en 5 años, entonces es un poquito difícil, ¿no? Ahora, como intención es buena, hay que saludar, pero ya digamos, cuando me voy a despedir, bueno, puedo tener muchas intenciones y dejar como lo que dejó el gobierno anterior, bueno, que allí sí es digamos, un punto a favor de este gobierno haber emprendido todas las que son las interoceánicas, ¿no? Porque al final Toledo lo que puso fue la primera piedra, en fin, ¿no? Pero digamos, la última piedra la va a poner este gobierno. Hay que aplaudir, ¿no? Por supuesto, hay que reconocer, que sí. Digamos, son golazos que ha metido este gobierno, ¿no? Entonces, digamos, fácil a veces resulta las inauguraciones, la primera piedrita, ¿no es cierto? Los ofrecimientos, o el primer kilómetro. Bueno, en este caso, esto del gasoducto a Trujillo, por ejemplo, es probable que no se dé ni siquiera el primer metro o el primer centímetro del gasoducto, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Por una cosa muy simple, Ricardo, lo que habíamos tratado ya en tu programa, es el asunto de la falta de gas. Si no hay para Lima en este momento, entonces obviamente no va a haber para, digamos, poblaciones más al norte, ¿no es cierto? No hay para el sur, menos para el sur en este momento, entonces lo dudo pues que haya para el norte, por lo menos en lo que le resta a este gobierno. Ahora, de que pueda en el futuro producirse sorpresas agradables, ciertamente que hay posibilidades de encontrar más gas, eso es cierto, pero el día de hoy todavía no lo hay, y hay escasez de gas natural en este momento en Lima Callao, ¿no es cierto? Y también en el caso para el sur, sabemos que no hay el suficiente gas como para poder emprender ese famoso proyecto del gasoducto andino que como sureños quisiéramos que esto se lleve adelante. Entonces, en correlación al gasoducto a Trujillo, es una muy buena intención, pero que al parecer se quedará en buena intención en tanto no se descubra más gas, ¿no es cierto? Que primeramente es obvio que ya en este momento, teniendo el gasoducto a Lima Callao, es obvio que primero tendrá que verse este mercado grande, que es, ¿no?, mucho más, digamos, comercialmente hablando, que lo que sería el norte. Y ojalá pudiésemos tener en el futuro una serie de gasíferos, en este caso, ¿no es cierto?, toda una red de gasoductos,
de tal manera que estén interconectados, ¿no es cierto?, nuestro país. Pero eso todavía es para que sigamos soñando y probablemente, digamos, los dos próximos gobiernos puedan esto materializar, siempre y cuando se encuentre más gas. Pero para eso tiene que cambiarse la política petrolera, la política gasífera en el país, ¿no es cierto?, ser de todas maneras más agresivos y no ser tan contemplativos con las empresas que a veces están 10 años ahí con los lotes, ¿no es cierto?, y hacen una serie de cambalaches y al final, digamos, vemos de que no se perforan los pozos suficientes que permitan el descubrimiento de hidrocarburos, sobre todo gas. La promoción del consumo interno. Pero adicionalmente, así, sobre todo es la exploración, porque primero es la exploración, de tal manera que se permita, ¿qué cosa? Descubrir. Una vez que descubres es que tú puedes desarrollar proyectos como es la masificación, pero ¿qué masificación vas a tener si es que todavía no has descubierto lo suficiente? Y eso es lo que ha pasado en este momento. O sea, digamos, ya queremos poner, ¿no es cierto?, la carreta delante de los caballos. Entonces, ese es el dilema en este momento. Entonces, primero tenemos que encontrar gas, luego de lo cual eso nos puede permitir masificar justamente ese proyecto que tú señalabas. En el caso de Lima Callao ya sabemos de que estamos a años luz de lo que, por ejemplo, Colombia en este momento tiene como masificación. En consecuencia, ojalá, y esto es justamente una exhortación que hacemos a los candidatos, para que precisamente nos presenten al país, ¿no es cierto?, cuál va a ser su política, en este caso gasífera, cuál va a ser su política hidrocarburífera, de tal manera que lo que tú señalabas, podamos independizarnos, ¿no es cierto?, de lo que ocurre a nivel internacional con el precio del petróleo, que al final, ¿no es cierto?, nos hace que paguemos los combustibles más caros de la región, ¿no? Entonces, teniendo gas, pero como digamos toda política equivocada, lo que estamos haciendo es priorizar la exportación, ¿no es cierto?, en desmedro de este mercado local que requiere precisamente cambiar su matriz energética de esos combustibles petroleros hacia el gas natural, lo cual lamentablemente en esta administración no se ha logrado, pero esperemos que la próxima, y de eso justamente, por ejemplo, depende, digamos, la independencia que señalábamos energética en nuestro país. Y el otro proyecto que tú señalabas, el hub petrolero en la zona norte. Ahora, digamos, puede realizarse, hub gasífero, petrolero, podría realizarse, porque al parecer hay posibilidades de, digamos, confirmar reservas gasíferas en el noroeste. O sea, estamos hablando ya no de Camisea, estamos hablando de Talara y alrededores. Entonces, hay empresas que están trabajando intensivamente en el norte, entonces es probable que, digamos, se anuncien en los próximos meses hallazgos, o sea, se oficialicen, ¿no es cierto?, de tal manera que permita desarrollar. ¿En qué zonas? En la zona del Zócalo, el Zócalo de Sechura, ¿no es cierto?, el Zócalo de Talara, en esa zona es donde, digamos, se han encontrado interesantes reservas, al parecer, pero faltan confirmarlas. Entonces, eso podría permitir, más bien, no tanto llevar de Camisea hacia el norte, más bien del norte, ¿no es cierto?, lógico, hacia lo que sería, pues, hasta Chimbote probablemente, pero primero sería, pues, hacia la zona de Piura, ¿no?, Taita. Las proyecciones en cuanto a volúmenes son interesantes, son de gran magnitud. Son de todas maneras menores que las de Camisea, obviamente, pero para lo que serían las necesidades en el norte podrían ser suficientes. Entonces, hay esas posibilidades. Todo dependerá precisamente de la preocupación del gobierno de turno, el que ingrese, que priorice precisamente, y ahí viene el asunto, ¿no?, que priorice la demanda interna y no se obsesione con la exportación. Si eso simplemente, ¿no es cierto?, cambiase, entonces obviamente podríamos materializar ese deseo que tiene el norte, por ejemplo, de tener esos hubs, no sé, esa especie de uniones, de interconexiones gasíferas, de tal manera que podamos, por lo menos en una región del país, independizarnos energéticamente, ¿no?, y no ser tan dependientes de lo que es, digamos, los productos petroleros, los combustibles derivados del petróleo, que sabemos tienen pues unas oscilaciones de precios que afectan los bolsillos. En este caso sabemos que cada 2 meses nos están elevando los combustibles 5, 7, 8, hasta 10%, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos en este caso independizarnos? Precisamente preocupándonos más por priorizar nuestro mercado interno en lo que corresponde al consumo de gas natural, lo cual lamentablemente en estos 4 años y 6 meses o 5 meses que han pasado, pues lamentablemente poco o nada es lo que se ha hecho, Ricardo. Aurelio, ¿en qué otras zonas del país podría haber gas en cantidades más o menos razonables, en magnitudes importantes? Bueno, es en la parte del centro, en Aguaitía. En Aguaitía sí tenemos el gas de Aguaitía. En este momento inclusive
digamos, tenemos ahí una empresa que produce electricidad en base al gas natural, Maple. Entonces, ¿qué pasa? En este momento ya se está produciendo, ¿no? Entonces parte de la electricidad que tenemos en este momento distribuida es también en función a lo que se produce con el gas de Aguaitía. Entonces, allí, por ejemplo, inclusive hay un pozo que se perforó que encontró unas reservas no convencionales, ¿no? No convencionales, un pozo que se perforó y están en plena evaluación. Entonces, bueno, no es una cosa gigantesca, obviamente, pero para la región podría ser suficiente. Recordemos que es una especie de pequeño camisea, tan igual como lo es hoy día Talara. O sea, en Talara, por ejemplo, se produce el gas, de lo cual extraen los líquidos también, al igual como se hace en forma más, digamos, gigantesca, como es Camisea, ¿no? Entonces se extraen los líquidos, y entre los líquidos, como sabemos, está el famoso GLP. Entonces Talara, digamos, ha sido la primera experiencia, digamos, relativamente masiva, aunque es una población no muy grande, digamos, de abastecimiento de servicios de electricidad y generados a base de gas. Generados a base de gas. Sí. ¿Esto desde qué años más o menos, Aurelio? Esto es todavía de la época de la International Petroleum, estamos hablando de los años 50, los años 60. Entonces, Talara es, en este caso, de lejos, ¿no es cierto?, nos ha adelantado en lo que es, por ejemplo, la distribución domiciliaria. O sea, eso está pues hace más de 60 años ahí funcionando. Hay una experiencia de cultura de gas en Talara. Sí, en Talara, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, en Punta Arenas, que es la zona del campamento petrolero en Talara, hoy continúa esa distribución domiciliaria, pero esto es desde, como decíamos, más de 50 años. ¿Y qué empresa es la encargada de en este caso está en este momento bajo la administración de Petroperú, ¿no? Entonces, porque esa zona, pero hay una serie de otras compañías, ¿no es cierto?, petroleras que justamente, digamos, sus funcionarios habitan por allá. Entonces, lo interesante en este caso que Talara tenía una experiencia, digamos, integral o integrada. O sea, no solamente ha sido la distribución domiciliaria de gas natural, sino que además en Talara, recordemos que en los años 70 se implementó el primer complejo petroquímico del Perú, ¿no? En la zona de Malacas, exactamente, en las afueras de Talara. Entonces ahí se ha tenido solvente, negro de humo, ¿no es cierto?, y urea. Entonces ahí ya se produjo, o sea, no es una novedad en el Perú. Volúmenes todavía pequeños, pero digamos interesantísimos. Sí, relativamente pequeños, pero vamos al hecho de que las llantas que se producían, por ejemplo, en función al negro de humo que se producía en Malacas. Me están pidiendo ir a cortes comerciales, Aurelio, y vamos a continuar con esta clase que nos estás dando, realmente impresionante. Interesante lo que nos estás comentando de Talara, vamos a seguir hablando de ello, amigos. Eso, digamos, debería ocurrir igual, digamos, hace ya muchos años, si hubiesen habido políticas adecuadas, seguramente pues en Arequipa, en Puno, en Juliaca, otros polos, otros polos similares. Regresamos, estamos con el doctor Aurelio Ochoa Alencastre.